Yo voy a hablar un poco de esa biopsia que la etiquetamos de virtual, ¿no? Aunque no pretende sustituir a una biopsia real, sino que lo que queremos es extraer información a partir de las imágenes de resonancia magnética, pues utilizando biomarcadores, ¿no? Entonces, lo que veremos es primero una breve introducción, luego hablaremos de la próstata en sí, cómo podemos integrar clínicamente este tipo de desarrollos. Una de nuestras preocupaciones es que hay muchos desarrollos y muchos algoritmos en grupos de investigación, pero casi nunca llegan a utilidad clínica. Y en nuestro centro, desde luego, siempre nos hemos preocupado de conseguir el producto final. Luego hay un punto también que, bueno, dejo un poco en abierto y para no revelarles, pues para mantener su interés, ¿no?, a lo largo de la presentación también. Y finalmente pues veremos unas conclusiones, ¿no? Para nosotros, algo que lo modifica pues prácticamente todo, y estábamos hablando ahora de las revisiones precisamente, ¿no?, pero uno de los artículos más relevantes, desde luego, pues es este artículo muy reciente, donde tenemos más de 2.500 pacientes y donde se demuestra pues que esa resonancia magnética antes de la biopsia, ¿no?, está asociada pues a una mejora en la detección del cáncer de próstata clínicamente significativo y también a un número disminuido pues de cilindros, donde minimizamos el número de biopsias innecesarias. ¿Qué esperamos? Pues esperamos un incremento muy significativo de los estudios de resonancia magnética en todo el mundo, y de hecho ya lo estamos observando. Y de alguna forma lo que estamos preveyendo es que la resonancia magnética prostática es la nueva mamografía, ¿no? Al menos en Estados Unidos es la tendencia que estamos observando. Nosotros trabajamos, el 90% de colaboraciones son fuera de España y bueno, es necesario que desarrollemos o encontremos algún tipo de solución para apoyar a todos los radiólogos y que puedan realizar estos informes o estos estudios de una manera más automática o más ágil, porque además pues, scores tipo el PIRADS necesitan de formación y no es fácil encontrar una gran cantidad de radiólogos que puedan realizar este tipo de valoraciones, ¿no? ¿Qué queremos nosotros al final? Pues nuestra intención es establecer diferentes fenotipos en los pacientes a partir de la imagen, ¿no? Nos encanta pues, extraer la resonancia magnética a partir de las imágenes fuente, aplicar algoritmos que nos permitan extraer de forma masiva biomarcadores de imagen. En nuestro grupo pensamos más en la imagen médica como si fuera una técnica prácticamente de secuenciación, a partir de la cual podemos obtener una gran cantidad de información, una gran cantidad de datos. Datos como, por ejemplo, tamaños, formas, intensidades, texturas, función, al fin y al cabo, pues muchos parámetros de todas esas lesiones, ¿no? Y lo que nos inspira son ejemplos como este, ¿no? Este es un desarrollo de un colega que hoy está pues, prácticamente instalado en todos los vehículos que tienen sistemas de asistencia a la conducción, y nuestra motivación es en el ámbito de la automoción, pues siempre hacemos un poco de comparativa, ¿no?, porque es un entorno mucho más fácil que trabajar en el ámbito del cuerpo humano. Al fin y al cabo, pues el conjunto de vehículos, el conjunto de elementos que puedes encontrar en una calle está más o menos definido, ¿no? Y lo que nos inspira es por qué no podemos conseguir estos mismos desarrollos en el ámbito de la radiología, ¿no?, donde podríamos identificar absolutamente todo lo que ocurre pues, dentro del cuerpo humano. Entonces, lo que desarrollamos nosotros son algoritmos, algunos de ellos pues, funcionan de esta forma, ¿no? Este es el ejemplo en próstata. Nosotros trabajamos mucho con redes neuronales convolucionales. Las redes neuronales convolucionales, a veces escuchamos que la inteligencia artificial es como ahora se llama el Big Data, pero en realidad es lo mismo. A mí sí que me gustaría dejar claro que en imagen médica hemos sufrido un cambio muy significativo, un cambio disruptivo, no gracias a la inteligencia artificial per se, sino a la aparición de esta palabra, que es la convolucional. Son redes neuronales convolucionales, que significa que en lugar de tener únicamente una red neuronal, que esta es la tecnología que teníamos tradicionalmente desde hace muchos años, podemos tener redes ahora mismo con convoluciones. Para que entendamos lo que es un poco la convolución, pues estamos hablando de filtros que permiten extraer características de las imágenes. Podemos tener filtros que extraigan detalles de alta resolución como los contornos o pequeños bordes, o filtros que nos extraigan información como el contraste, ¿no? Pero al fin y al cabo lo importante
es que en una fase de entrenamiento, que es una fase muy lenta, nos pueden costar horas o días o meses estos entrenamientos de los algoritmos. Por eso necesitamos esto que pone GPU, las Graphical Processing Units, que son tarjetas específicas para estos procesamientos. Empezaron a desarrollarse en el ámbito de los videojuegos. Pues lo que hacemos es a estas redes les enseñamos un conjunto de datos, pueden ser imágenes de próstata, como las vemos aquí, esto es una imagen T2, y las correspondientes etiquetas realizadas por un experto. Es decir, que podemos tener un conjunto de radiólogos etiquetando, significa pues segmentar o delimitar regiones, por ejemplo, la zona transicional, la zona periférica y luego las vesículas seminales. Podemos tener un conjunto de radiólogos delimitando todas esas regiones en un conjunto importante de próstatas y al final lo que hacemos es entrenar la red, que no es más que ajustar unos pesos de las neuronas y también los filtros, ¿no? Una vez esta red ya la tenemos entrenada, y la tenemos aquí en verde, es lo que nos gusta decir, pues tendríamos ya como un producto, ¿no? como un algoritmo ya desarrollado, y lo que hacemos es en la fase de test, que la fase de test ya es muy rápida, o sea, aplicar el algoritmo a un caso nuevo, a una nueva T2, en realidad nos puede costar del orden de segundos, ¿no? Y el resultado del algoritmo pues será una imagen ya segmentada, donde ya las regiones de interés estarán perfectamente delimitadas siguiendo el criterio de los radiólogos que lo han entrenado aquí, ¿no? En este caso. Entonces, esto nos hace que, por ejemplo, estos algoritmos puedan irse ya a dispositivos del consumidor. Es decir, podemos coger algoritmos entrenados con redes convolucionales y ponerlos en una tablet o en un portátil o en cualquier sistema donde deseemos ejecutar esa tecnología, ¿no? ¿Cuál ha sido el cambio más importante para nosotros? Pues la aparición de este tipo de redes. Esta es una tecnología que se llama U-Net. U-Net porque tiene forma de U. Es tan simple como esto. Y básicamente pueden ver aquí que tenemos la imagen de entrada y el mapa de salida, ¿no? De segmentación. Es decir, aquí pondríamos una imagen, por ejemplo, una T2, y a la salida lo que tenemos es esa T2 etiquetada, como se ha entrenado la red, ¿no? De todas formas, a esta tecnología, a día de hoy, se la etiqueta mucho como una caja negra. Es decir, pongo una imagen y de hecho, en las preguntas anteriores también lo estábamos discutiendo, ¿no? Es una caja negra, hay unas capas ahí, ponemos una imagen y a la salida tenemos unas etiquetas. No sabemos muy bien cómo funciona. Bueno, es cierto que tampoco sabemos muy bien cómo funciona nuestro propio cerebro, que es también una caja negra en sí, pero en realidad lo que hacemos nosotros es trabajar mucho lo de la inteligencia artificial interpretable, ¿no? Y tenemos desarrollos como por ejemplo lo que conocemos como supervisión profunda, en que en estas redes podemos extraer información de las capas ocultas, lo vemos aquí. Este es uno de los módulos, por ejemplo, que trabajamos en nuestro grupo, en nuestro equipo. Y esta supervisión profunda consiste en extraer información de diferentes resoluciones espaciales de las capas ocultas de la red y nos permiten obtener una segmentación mucho más realista y mucho más fidedigna como la que obtiene el radiólogo, ¿no? ¿Cómo hicimos esto? Por ejemplo, el desarrollo de este algoritmo de segmentación. Bueno, pues partimos de 568 estudios, más de 22.000 imágenes, muchas secuencias T2 y fabricantes muy diferentes, ¿no? Prácticamente pues tenemos todos los fabricantes de resonancia y también pues lo hemos validado con casos externos de otras instituciones, otros equipos. Estos son ejemplos de cómo se etiquetaron esos casos y para incrementar el éxito de esas redes de inteligencia artificial, una práctica habitual para nosotros es el aumento de datos. ¿Qué significa aumentar datos? Pues que generamos nuevos estudios añadiendo ruido, por ejemplo, o dado que en la pelvis tenemos una simetría anatómica, podemos poner las imágenes en espejo, lo que llamamos el flip, y también rotar ligeramente las imágenes para intentar simular movimientos del paciente, ¿no? Que siempre están pues, dentro de ese rango, ¿no? Y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo segmenta a la izquierda la inteligencia artificial y a la derecha el radiólogo, ¿no? Podemos ver pues, que prácticamente en 3 segundos tenemos una segmentación de la glándula completa, ¿no? Y realizar la misma delimitación para el radiólogo, pues estamos en el orden de varios minutos, ¿no? O sea, que lo que queremos es dar esta herramienta pues, como de apoyo para que
no tengamos que realizar este tipo de segmentaciones, ¿no? Además hay una diferencia, que es que en este tiempo, de alguna forma, nosotros lo podemos aplicar en todos los cortes, mientras que el humano pues, tiene que ir pues, corte a corte, ¿no? En esas segmentaciones. Entonces, esta es un poco una aproximación inicial a la extracción de esas características, ¿no? Además de esto, podemos ver las diferencias entre una red de inteligencia artificial convencional, que es esta segmentación que vemos aquí, como vemos, no es tan parecida a la que pueda realizar un humano, y una red basada en supervisión profunda, que es las modificaciones que le hacemos nosotros, ¿no? Además de esto también, lo que hemos hecho es mejorar esa segmentación y hemos entrenado las redes con todas las regiones existentes en los diagramas PIRATS, ¿no? Ahora estamos adaptando también al PIRATS 2.1 y por lo tanto lo que tenemos es corte a corte una delimitación perfecta de toda la anatomía, ¿no? Y ello nos permite tanto reconstruir todas las regiones como pues, localizar posibles lesiones con las técnicas que veremos posteriormente, ¿no? Para hacer esto, nosotros utilizamos una métrica que se conoce como coeficiente DICE. El coeficiente DICE es un coeficiente de solapamiento. Un coeficiente DICE de 1 significa que la región que hemos extraído coincide exactamente con la del radiólogo. Y un coeficiente DICE de 0 significa que no hay ninguna zona que se solape, ¿no? Entonces, para nosotros, tener un coeficiente DICE, por ejemplo, de 0,93 significa que el 93% de nuestra región es como la del radiólogo, ¿no? O el 90% o el 91%, ¿no? Entonces, en concreto, en nuestro grupo tenemos un umbral de éxito en la segmentación cuando estamos por encima del 85%. Tampoco queremos que estas segmentaciones sean finalistas, sino que el radiólogo pueda ser capaz de modificarlas, ¿no? Al final lo que queremos ser es ese apoyo. Entonces, una vez tenemos la segmentación, ¿cómo podemos extraer información sobre dónde hay una posible lesión? Bueno, lo que hacemos aquí es combinar toda la información que podemos extraer a partir de las secuencias de resonancia, de la T2, de la difusión y de la perfusión. Aquí tenemos, por ejemplo, un mapa del coeficiente de difusión aparente, que como vemos hay una restricción de la difusión en la zona periférica derecha. Y aquí tenemos una imagen del K-trans, ¿no? De la coeficiente de permeabilidad capilar del estudio de perfusión, que como sabemos en la zona periférica derecha, bueno, la zona periférica pues tiene más relevancia que en la zona transicional y que desde luego pues, nos ayuda a discriminar PIRATS 3 de 4, por ejemplo, ¿no? Entonces ponemos todos estos datos a competir en conjunto junto con la información de T2. Aquí tenemos, por ejemplo, la K-trans y el ADC, y aplicamos una técnica basada en clustering no supervisado, es decir, un clustering automático. Nos quedamos con las regiones de los píxeles que son más probablemente malignos, ¿no? Entonces, cuando tenemos estos píxeles identificados, como hay dos grandes grupos de píxeles aquí, que son probablemente malignos, lo que hacemos es trasladarlo a la imagen. Y aquí podemos ver la imagen que llamamos ya más nosológica, que nos permite visualizar pues, esas zonas más sospechosas en función de toda la información con la que jugamos, ¿no? Nosotros hemos comparado esta metodología pues, en un grupo bastante importante de pacientes, en 250. Tenemos anatomía patológica. Esta es la metodología de informado de los patólogos de nuestro hospital. Estamos también trabajando con hospitales de la India, de Estados Unidos y de Europa, por ejemplo, de Rotterdam, el Erasmus Medical Center. Y lo que tenemos básicamente es, podemos visualizar aquí cómo el patólogo ha delimitado esas regiones en su diagrama. El radiólogo, este es el diagrama del informe PIRATS que tenemos en el hospital, y luego tenemos nuestro resultado, ¿no? La primera fila es un caso con Gleason 6. En Gleason 6 básicamente lo que vemos es que somos de ayuda para minimizar la duda que pueda tener el radiólogo en delimitar esas regiones o decidir cuándo hay una lesión que pueda ser clínicamente significativa. Aquí podemos ver cómo patólogo identifica 2 puntos, en PIRATS en este caso pues no tenemos un score significativo, y luego aquí
sí que tenemos 2 focos identificados en esta zona más del ápex, ¿no? Luego tenemos un Gleason 7, un poco ya más evidente, zona periférica derecha, que el patólogo la delimita bien, el radiólogo también visualiza esta lesión y nosotros también la identificamos en este caso, ¿no? Luego también tenemos otros ejemplos donde tenemos, por ejemplo, lesiones más agresivas. Tenemos un Gleason 9 en este caso. Y sí que nos viene muy bien porque, a pesar de que el radiólogo identifica la lesión, hay un sesgo, ¿no? Cuando nosotros estamos visualizando una imagen y detectamos una lesión muy evidente, donde pueda tener una lesión pues, muy significativa, con infiltración a vesículas seminales y demás, nos centramos más en caracterizar bien esa lesión que en visualizar las otras. Los patólogos sí que al analizar toda la muestra pues identifican otros focos, ¿no? Y de hecho cuando aplicamos un algoritmo basado en inteligencia artificial pues también nos ayuda, además de esa lesión más relevante, pues identificar otros focos dentro de la próstata que también están ahí presentes, ¿no? Luego, además, lo que queríamos es tener un impacto y si no conseguimos integrar esto con los sistemas de planificación en radioterapia, por ejemplo, pues pensamos que no hemos llegado hasta el final, ¿no? Y lo que hacemos es exportar todos estos mapas en RTStruct, que es el formato de datos para los planificadores de radioterapia. Bueno, esta era un poco la parte más de algoritmos, ¿no? Pero bueno, decidimos cómo lo podemos integrar en rutina clínica. Pues este es un ejemplo de los diagramas que utilizamos internamente nosotros, donde partimos de los estudios de difusión, de T2, de perfusión. Donde vemos un QC es que le hacemos un quality check, ¿no? Para nosotros, insisto, es muy importante que el radiólogo o el especialista pueda realizar controles de calidad sistemáticos en los diferentes pasos de los algoritmos. Por ejemplo, presentamos a la FDA una primera versión de nuestro algoritmo y nos pidió unas modificaciones, que es que los algoritmos a día de hoy no sean tan automáticos, ¿no? Piden la intervención del humano en diferentes pasos, siempre se pueden lanzar de forma completamente automática, pero desde luego requiere una supervisión. Este es un ejemplo de cómo funciona, es decir, un paciente se puede adquirir el estudio en el equipo de resonancia, esos datos van del orden de minutos al PACS. A partir de ahí tenemos un motor de reglas que detecta cuando un estudio se ha generado nuevo, es decir, ha llegado una nueva resonancia de próstata a nuestro centro. Esto se analiza, vuelven los resultados al PACS, de tal forma que se almacenan en el PACS, en la historia clínica y también en el RIS. Y a partir de aquí el radiólogo, pues accediendo a informar el estudio, en el orden de minutos, pues puede también disponer ya de esa información, ¿no? Esta información pues nos gusta ordenarla mucho en la metodología de informe estructurado. ¿Y cómo hacemos ese control de calidad para asegurarnos de que el análisis funciona bien? Pues bueno, para el ámbito de la segmentación, lo que nos vamos es a extremos, ¿no? A detectar cuándo la segmentación ha podido extraer un volumen anormal. Y básicamente pues detectamos cuando esa segmentación da volúmenes fuera de rango. Tenemos pues el volumen prostático de la población mundial, desde Asia hasta Guinea, creo que está en esta publicación, pues esos extremos. Luego la corrección de movimiento, lo que hacemos es analizar el desplazamiento. Nosotros corregimos el posible movimiento del paciente. Si hemos aplicado un algoritmo de corrección de movimiento y estamos corrigiendo 1 metro, pues es evidente que el paciente no se puede mover 1 metro dentro de la resonancia magnética, ¿no? Por lo tanto, también monitorizamos estas correcciones de movimiento y luego además el radiólogo puede visualizar la superposición de distintas series para ver si esa corrección se ha hecho bien, ¿no? Y luego también extraemos la función de entrada arterial en las ilíacas de forma automática y siempre la mostramos para que se pueda validar, ¿no? Entonces esto es un desarrollo que lo vamos a presentar en el próximo congreso de la RSNA. Lo lanzamos ya a mercado, tiene marcado CE y estamos pendientes de recibir la FDA 510K, que la esperamos en enero del 2020. Y va a quedar integrado pues, en una herramienta web que los radiólogos pues, van a poder utilizar en la práctica clínica. Este tipo de análisis pues, lo que da son mapas paramétricos reales, no son capturas. Estamos muy acostumbrados a que las estaciones de trabajo pues, muchas veces hagan capturas secundarias de las imágenes, pero aquí vemos cómo medimos bien esos parámetros, ¿no?
Y bueno, y el tema del que quería también hablar brevemente es que lo que hemos visto hasta ahora eran desarrollos de la inteligencia artificial basadas en este proceso de entrenamiento, ¿no? Y el entrenamiento se tiene que hacer con datos, y uno de los problemas que tenemos es que no es fácil conseguir, por ejemplo, en este caso, pues que los radiólogos etiqueten 500 casos de próstata, ¿no? Tenemos que recurrir pues a buscar radiólogos que estén interesados en realizar estas segmentaciones. Luego, la forma de financiar esto pues tiene que ser mucho más por informe, ¿no? que de lo que haríamos normalmente. Es decir, un radiólogo realizando un informe radiológico está mucho más a gusto que realizando una delimitación de la anatomía prostática, ¿no? Y este es un trabajo muy demandante, en el sentido de que es muy repetitivo, muy poco gratificante, porque tienes que estar delimitando anatomía durante muchas veces seguidas. Entonces, al final, lo que hemos probado también es recurrir a estudiantes de medicina muy bien entrenados para ver si podríamos tener una especie de crowd annotation en el futuro, es decir, que la población digamos, de estudiantes con conocimiento anatómico pudiera realizar estas segmentaciones, ¿no? Pero bueno, en general hay un problema muy extendido en la medicina, que es que no tenemos datos anotados, no tenemos datos etiquetados a partir de los cuales los algoritmos puedan aprender. Lo que hacemos aquí es, hemos avanzado ahora hacia lo que consideramos que va a ser la revolución de la inteligencia artificial en los próximos 10 años, que es el self-supervised learning, es decir, el aprendizaje autosupervisado, ¿no? Para que entendamos la diferencia, pensamos que los niños en general, o cuando los humanos aprendemos, no aprendemos con un manual de instrucciones. Es decir, a un niño para manejar una tablet no le estamos dando un manual de instrucciones de la tablet, sino que el niño interactúa con el dispositivo y aprende en base a sus acciones el feedback que le da el dispositivo, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí es esconder parte de la información, es decir, tenemos un conjunto de datos, 500 próstatas, pues ocultamos parte de esa información, por ejemplo, pues 100, y entonces forzamos a la red a que aprenda ciertas características de esas otras 100, ¿no? Como hemos comentado, pues en radiología es muy difícil conseguir esas anotaciones, y en el self-supervised lo que trabajamos es en aprender patrones a partir de los propios datos. Es decir, no le estamos dando datos de entrenamiento a la red, sino que el entrenamiento se realiza observando características de los propios datos. Este es un ejemplo que uno de los líderes a los que pues, yo admiro más en el ámbito de la inteligencia artificial, que es Yann LeCun, sacó en el último congreso, uno de los últimos congresos NIPS, que de alguna forma decía, bueno, si el aprendizaje reforzado es la guinda del pastel, ¿no? El aprendizaje supervisado es la cobertura del pastel, dice, bueno, realmente el aprendizaje supervisado por uno mismo, el aprendizaje autosupervisado es el pastel en sí. Es decir, esta es la próxima revolución. ¿Y en qué se centra? Pues en predecir parte de los datos a partir de cualquier otra parte, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, escenarios de predecir el futuro desde el pasado, predecir el futuro desde el pasado reciente, o en general pretender que hay parte de la entrada que no conocemos parte de los datos, y lo que vamos a hacer es entrenar a la red en predecirlo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo llevamos al ámbito de la imagen? Pues a intentar predecir el contexto. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos una imagen de un gato donde lo que hacemos es predecir la posición de una sección rectangular en relación con otra. Es decir, si por ejemplo nosotros escondiéramos la parte de la boca, ¿no?, de este gato, al final lo que va a aprender la red, visualizando un conjunto de datos muy grande, es que la boca, en todos los estudios o en todas las imágenes que ha visto, siempre se sitúa pues, entre los dos ojos y en una posición inferior, ¿no? Entonces, ese tipo de características se pueden extraer automáticamente de los datos. En próstata lo que estamos probando a hacer es eliminemos parte de la zona periférica o de la zona central y vamos a ver si nuestro algoritmo predice una zona central normal, ¿no? Si esa zona central predecida difiere mucho de lo que tenemos en este paciente, probablemente este paciente tenga una lesión, ¿no? Pero bueno, estos resultados pues, vendrán también con el tiempo, ¿no? Entonces, como conclusiones, a día de hoy pues, hemos visto que tenemos un incremento muy significativo de toda la resonancia magnética prostática. No hay todavía soluciones de inteligencia artificial que permitan automatizar estos procesos, y la inteligencia artificial pues, está aquí para apoyarnos, ¿no?, y apoyar a los radiólogos en tareas
que pueden ser completamente automatizadas y en los que pueden convertirse pues, en garantes de su ejecución, ¿no? Supervisando las mismas, ¿no? También, además, incluimos la utilización de técnicas de clustering no supervisado que nos permitan extraer información de dónde se sitúa la lesión, y que los nuevos productos y los desarrollos deberán considerar al humano dentro de ese flujo, ¿no? de análisis o pipelines de análisis, como nosotros las consideramos, con los controles de calidad pertinentes, ¿no? Y finalmente, pues que todos los proyectos colaborativos y las iniciativas donde se requieren muchas grandes cantidades de datos etiquetados, pues permitirán la creación también de algoritmos con mayor exactitud y precisión en el futuro, ¿no? Y nada, bueno, agradecer a toda la red de colaboradores, también a todo el equipo, ¿no? Que está detrás de todos estos desarrollos y a ustedes. Muchas gracias.